Big Data de la semana con Carlos Páez. Cuéntame, Carlos, buenos días, buen viernes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, buen día. Pues semana durísima en términos de violencia en todos los niveles. Ahora el maestro Huchim nos habla de violencia institucional, pero empiezan a conformarse estas redes, Carmen, de las redes de las víctimas. Hoy hay familiares de muertos, desaparecidos, testigos directos de la violencia, tus familiares frente al espionaje a tu persona y el acoso a tu persona, como estos hombres que entraron a allanar las oficinas. Empiezan a concatenar muchos eventos que empiezan a normalizar la violencia y nos empiezan a poner como sociedad a tener ojos como de médico forense, cuando esta violencia nos debería sorprender, primero paralizar y luego organizar a la acción. Y da tristeza saber que pues de estos cientos de miles de muertos, desaparecidos, víctimas de la violencia, etcétera, pues estamos hablando que hay una red de alrededor de 6 a 8 millones de mexicanos que son parte de esta red de víctimas directas. Imagínate lo que siente el familiar, la esposa, el hijo de un desaparecido. Y en tu caso, pues no me puedo imaginar cómo se sentirán los primos de Emilio y la gente que te quiere en torno a lo que ocurre, Carmen. De manera que esta avalancha de eventos violentos me llevó a proponerte ver a México desde otra perspectiva, y le envié a la producción algunas láminas para comprender cómo está el país. En esta primera gráfica, Carmen, a la izquierda arriba, vemos la densidad económica. Aquí mientras más rojo, más alto. Y vemos que esta gráfica muestra cómo el centralismo económico es una realidad. El dinero se concentra en la parte central que rodea a la capital de la República. Estamos hablando de producto per cápita por kilómetro cuadrado. Y pasamos a la siguiente figura, que es no, atrás, perdón, a la producción. Son tres figuras. Está la productividad laboral arriba a la derecha, y vemos que las zonas más productivas del país son en el norte, en el estado de Nuevo León sobre todo, y una parte en el estado de Yucatán. Y en la gráfica inferior vemos el crecimiento económico, que básicamente el crecimiento alto se manifiesta en la parte norte del país. Esto solo para darnos unos rasgos de qué somos económicamente, para pasar a la siguiente imagen ahora sí. Y este es el ingreso familiar en el país, Carmen. A más rojo, más pobre. Y vemos cómo la pobreza se concentra en los estados del sur, Guerrero, Chiapas, etcétera, y un poco, bueno, no, sin duda, en el centro del país, en el estado de Zacatecas. Avanzamos de imagen. Quiero simplemente darle ritmo a la información para hablar de digamos, dónde se centra la pobreza en México, y volvemos a estos estados del sur. Y vemos cómo ese norte prolífico, ese norte poblado de migrantes mexicanos que fueron a colonizar esas tierras, parece que son los que más avanzan en temas de ingreso y de combate a la pobreza. Avanzamos de lámina. Eh, Gracias. Y aquí está una gráfica de la OCDE, Carmen, en donde México encabeza tristemente el índice de desigualdad. Somos un país tremendamente desigual, de lejos el primer lugar, un lejano primer lugar respecto a los otros países de la OCDE. México es un país que se ha acostumbrado a ser rico y pobre a la vez. Y una de las siguientes gráficas va a mostrar cómo se distribuye esta desigualdad por estados y regiones del país. Aquí sabemos que hay un ejecutivo, un legislativo y un judicial, pero me pareció muy interesante este mapa que divide a México geográficamente por el control de sus cárteles. Y ahí está el cártel de Sinaloa, los Zetas, Jalisco Nueva Generación, etcétera. Y nos damos cuenta que hay un metaestado que en muchos temas está gobernando o impidiendo la gobernanza. Tenemos que agregar a la variable de los 32 estados este mapa para aprender a ser descarnados en el diagnóstico, Carmen, y podamos avanzar en el tema. México está verdaderamente violentado. Pasamos de imagen, por favor.
y esto muestra los homicidios por cada 100,000 habitantes, y estamos hablando de los estados más café, más marrón, son aquellos que presentan más de 25 por cada 100,000, y aquí el norte, contrario a su prosperidad económica, nos muestra cómo gana en temas de violencia institucional, y por supuesto Guerrero asociado a la nueva producción de heroína en la zona. Así es como se distribuye la violencia. Pasamos de imagen. Y aquí hablamos de los índices de criminalidad en el mundo, y vemos cómo aparece México en los rojos, junto con Siria, junto con países del norte de la África subsahariana, y de la región del Medio Oriente, de manera que tenemos que comprender que ahí estamos, que en esta división estamos jugando, y que tenemos que empezar a hacer cosas para ascender en la escala, Carmen. Avanzamos en la imagen. Y aquí vemos algo que me parece fundamental, y es de estos mapas de Big Data que nos muestran que nuestra riqueza mayor está en el Distrito Federal, que se compara en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, Carmen, con el de Andorra, que no está mal, pero podemos ver en el sur cómo Oaxaca corresponde su desarrollo humano al de Botswana, Chiapas al de Gabón, y Puebla al de San Vicente en la parte sur. Y cuando hablamos de nuestra riqueza en el norte, Nuevo León se asemeja a los estándares de Argentina, y Sonora a los de Omán, de manera que, salvo el DF, nuestra pobreza es extrema y nuestra riqueza es bastante intermedia, comparando a cada estado con un país del mundo. Avanzamos en la gráfica. Y aquí un tema que me abruma, Carmen, y es para abrir la pregunta. Este es el índice mundial de felicidad, y México aparece en verde como el segundo país que se declara más feliz en el mundo. ¿Qué tal? Entonces aquí entiendo poco, Carmen. Tú informas sobre lo que está ocurriendo. Hay mucha información que nos dice cómo estamos los mexicanos. Hablamos de los miles de víctimas, hablamos de las millones de redes que conforman estas víctimas, y los mexicanos, cuando nos hablan de nuestra felicidad personal, marcamos tremendamente alto, lo que muestra, pues hay un imaginario colectivo Impresionante. que se está acostumbrando a la violencia, Carmen, y es que está empezando a integrar esta violencia en todos los niveles a un proyecto de felicidad personal. Sí, es increíble la imagen del mundo y cómo registras este tema de la felicidad. Sí, parece una cosa, no sé, fuera de lógica en relación a la realidad de un país como el nuestro. Pero bueno, pues eso es lo que marca, y eso es lo que la gente contesta cuando le preguntan sobre su felicidad personal, que la disocia de la felicidad nacional, si es que pudiéramos tener ese parámetro. Ibas a decirlo, y creo que me toca a mí decirlo, Carmen, es esquizofrenia social. Es decir, estamos enfrente de unos niveles de violencia en todo, digamos, en diversas dimensiones, y marcamos de esta manera. Y hay tres gráficas adicionales solo de percepción de los mexicanos que me gustaría que la producción me ayudara. Y aquí es la percepción de la corrupción. Otra vez es la OCDE, y sin duda México en la parte izquierda de la gráfica ves cómo somos los que marcamos más como el país más corrupto de la región. Y estos son estudios de la corrupción percibida. Entonces, también se suma el hecho de que esta corrupción, que es una forma de violencia, la reconocemos y nos seguimos reconociendo felices. Avanzo en la siguiente y última gráfica. Por el tema del que hablamos, perdón, este es uno antes. Esta pregunta: la democracia permite que se solucionen los problemas que tenemos, y afortunadamente en Latino Barómetro México marca bastante bien. Marcamos 50 frente al 72 que marca Venezuela. Quiere decir que México no está roto en términos de sus creencias sobre la democracia. Avanzamos a la última lámina, Carmen, y aquí pues me hilvano con la excelente charla que tuviste ayer con Julio César Chávez, y esta reacción de las víctimas por invitar al matar por matar, Ujú. y es entendible. Afortunadamente en este índice, pues los mexicanos creemos poco que sea la medida que más nos conviene, y aquí me quisiera citar al doctor Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá y dos veces candidato a la presidencia de Colombia. Colombia, que decía pues que la mano dura solo producirá más violencia,
y que así como los médicos, Carmen, tienen un código ético para no operar a sus familiares, así es que, como en los estados democráticos, las víctimas no deberían de encabezar las propuestas para solventar la violencia de que fueron pues víctima, y que somos la sociedad quienes que tenemos que tomar a estas víctimas como estandarte y plantear medidas mesuradas que nos hagan un estado cada vez más democrático y donde el Estado de Derecho verdaderamente prevalezca, Carmen. Pero los números, la violencia y la percepción, ese sistema está roto, y quería dejarlo pues en evidencia y dejar las preguntas abiertas el día de hoy. Ahí están las preguntas abiertas más que pertinentes. Carlos Páez, gracias por estar aquí este viernes. Un abrazo, y ahí dejas este retrato de cuerpo entero. Gracias y buenos días. Buenas tardes. Muchas gracias, Carmen. Buen día a ti y a la audiencia. Igual, buen día, buen viernes. Vamos con